Buenos días para todos. Pues la idea es hablar un poquito de el uso de la toxina botulínica en el campo de dolor. Básicamente, al final me voy a centrar en el campo del dolor neuropático, pues es un dolor que atañe directamente a nuestra especialidad, por lo cual pues me voy a centrar en eso y no es tanto en otros, digamos, que ya tienen un uso probado, como el caso de migraña crónica, en el que ya incluso se cuenta con una aprobación de FDA para el manejo de esta patología con toxina. Entonces vamos a iniciar hablando que el Clostridium botulinum, el productor de esta neurotoxina, es una bacteria gram positiva que tiene forma de bastón, es un anaeróbico y pues es una bacteria productora de esporas. Acá a la derecha pues tenemos la toxina botulínica, tenemos que es una neurotoxina, está compuesta por 3 dominios, entonces vamos a tener una cadena ligera, que es el dominio catalítico, que es el que se va a encargar de la actividad proteolítica sobre las proteínas del complejo SNAR y pesa aproximadamente 50 kilodaltons. Tenemos acá un dominio de translocación que se va a encargar dentro de colaborar en el proceso de internalizar la toxina. Y tenemos acá un dominio de fijación que es con el cual la toxina se adhiere a proteínas de membrana presináptica para poder generar el proceso de endocitosis por el cual se internaliza. Esta subunidad es la subunidad de fijación, es la subunidad que se conoce como subunidad pesada y pesa alrededor de 100 kilodaltos, y las dos unidades están unidas por un puente de tipo disulfuro. Tenemos acá, se han descrito alrededor de 8 subtipos de toxina, cada uno tiene a su vez tiene diferentes subunidades, y también hay subunidades quiméricas con diferentes características, y que eso puede alterar también la función que van a tener. Y acá a la derecha pues tenemos cómo están emparentadas filogenéticamente los distintos tipos de toxina y las muestras de las casas comerciales en cuanto a, tenemos por ejemplo Dysport, Botox y Xeomin, que son toxinas botulínicas de tipo A, por acá la toxina botulínica de tipo E que todavía se encuentra en pruebas, y toxina botulínica de tipo B, que tenemos acá el caso de Mioblok y Neuroblok. Esta, aunque no es una toxina botulínica, pues también está emparentada, es producida, es otra neurotoxina producida por otra clase de Clostridium. ¿Saben cuál es esta de acá? La toxina tetánica, exactamente. Entonces acá tenemos una lista pues de las neurotoxinas, los respectivos atributos. En cuanto a, por ejemplo, duración del efecto, tenemos la de toxina de serotipo, pues la tipo A, que va a ser diana terapéutica en el SNAP25, su efecto dura alrededor de los 3 meses, lo que nosotros hemos visto, pues por eso realizamos las aplicaciones en estos periodos de tiempo, y pues es una de las que mayor potencia relativa tiene, junto por ejemplo con lo que es la neurotoxina de tipo C. Sin embargo, estas no se utilizan pues en práctica clínica, lo que estamos utilizando es la toxina tanto de tipo A como de tipo B. Un poquito del recuento histórico acerca de la toxina. Este señor, Justinus Kerner, era un médico y poeta alemán. Fue en el que en el siglo XIX fue el primero en realizar las primeras descripciones sobre el envenenamiento por botulismo. ¿Ya? Al describir, pues era muy frecuente que la gente se intoxicara con morcillas ahumadas que estaban en mal estado y pues desarrollaban como tal los cuadros de botulismo, y él fue el primero en describir toda la sintomatología, y también fue el primero en pensar en darle un uso clínico a la toxina. Entonces él experimentó con diferentes dosis de toxina sobre sí mismo y sobre animales y planteó que podría tener un posible uso terapéutico. ¿Ya? Años más tarde, Müller fue el que acuñó el término específico de botulismo, que para el caso de las revisiones que encontré hace referencia a la raíz latina bótulos, que significa también salchicha. Posteriormente, ya hacia la década ya pues en el siglo XX, ya iniciaron los estudios hacia la década de los 70, donde Scott inició pruebas para manejo de estrabismo. Y de hecho ya en 1989 la FDA dio por primera vez el aval para el manejo de estrabismo, el blefaroespasmo y el espasmo hemifacial. Fue la primera aprobación que tuvo el uso de toxina en el ámbito clínico. Y de allí hasta nuestra época pues se han venido dando diferentes aprobaciones, tanto usos de toxina terapéutica
como en el caso de la distonía, hasta los usos también que conocemos, o los, digamos que ha sido más famosa, que son los usos de tipo cosmético. Acá tenemos toxinas que están aprobadas por FDA, de las que se utilizan para Estados Unidos, Canadá y pues también para Latinoamérica. Las más populares, las que más conocemos, Botox y Dysport. Otra que tenemos por aquí que está también autorizada y que la hemos visto en nuestro campo, que ha sido Neuronox, pero realmente pues el campo de toxinas está lleno de muchas marcas, incluso estas que les muestro acá no son las únicas, porque cuando vamos a revisar las que se utilizan en Europa o que tienen aprobaciones diferentes que no sean FDA, la lista se vuelve mucho más larga. Lo mismo ya si vamos, por ejemplo, hacia Oriente Lejano, pues también tienen sus propios modelos de toxinas. En cuanto a las indicaciones y aprobaciones por diferentes marcas, por ejemplo, Dysport, la tenemos acá que tiene 2, 4, 5 aprobaciones. La más reciente de ella para 2017, que es para el uso en adultos para espasticidad de miembros inferiores, pero sin duda, pues la toxina más vieja y la que más tiene, que tenemos Botox, que tiene 13 aprobaciones distintas. Desde la primera que se dio en 1989 para el estrabismo, pasando por la de 2010 para el uso en migraña crónica y hasta la de 2019 para el uso en espasticidad de miembros inferiores, pero ya a nivel pediátrico. Acá pues no me va a detener mucho, tenemos el mecanismo por el cual se da la secreción de los neurotransmisores. Simplemente recordar que cuando llega el impulso nervioso, este impulso nervioso activa estos canales de calcio mediados por voltaje. Esa corriente de entrada de cationes de tipo de calcio, pues lo que va a hacer es separar estas vesículas sinápticas de ese pool o esa piscina de vesículas sinápticas que hay aquí, que están como reservorio, y ya activa el proceso mediante el cual las proteínas de clivaje, pertenecientes pues a todo este complejo SNAP, pues van a hacer el docking o el anclaje pues de la unión de estas proteínas para lograr la fusión de la membrana de la vesícula sináptica con la membrana de la célula presináptica y pues finalmente dar la liberación en la hendidura sináptica de todos los que son nuestros neurotransmisores. En cuanto a la función de la toxina botulínica, pues lo que nosotros vamos a tener es que mediante su cadena pesada, acá vemos el modelo cristalográfico, se va a unir tanto a los policialogangliósidos que van a estar ubicados, que son otras proteínas ubicadas en la membrana presináptica, o a la proteína de vesícula sináptica de tipo 2, y esto va a inducir pues el cambio para que se pueda internalizar la toxina. Entonces va a sufrir un proceso de endocitosis, va a quedar englobada dentro de una vesícula sináptica y aquí este medio se va a acidificar gracias a esta bomba, esta proteasa, pues esta ATP bomba de protones. Lo que va a hacer es que se genere un medio ácido dentro de la vesícula sináptica. Se van a disolver los puentes disulfuro que unen ambas cadenas y se va a dar una translocación de la cadena ligera, que es la que tiene actividad proteolítica o la actividad catalítica, y pues acorde ya al subtipo de toxina, pues va a ir sobre una diana diferente de todo el complejo SNAP, o la sinaptobrevina, pues la VAM, en las cuales van a actuar las toxinas de tipo la B, la D, la F y la G, la toxina de tipo A, que va específicamente sobre el subcomplejo del SNAP25, o la proteína de tipo C, que va sobre la sintaxina. Finalmente, al irrumpir y al excindir estas cadenas proteicas, pues lo que nosotros vamos a ver es que se ve afectado ese proceso de fusión de la membrana de la vesícula sináptica sobre la membrana presináptica, y pues obtenemos como resultado una inhibición de la liberación de neurotransmisores, y pues básicamente este es el mecanismo por el cual actúa la neurotoxina. Se reconoce a la toxina como un medicamento multiespecialidad, o sea, no es exclusión una sola, tiene múltiples usos. Entonces, por ejemplo, se utiliza tanto por oftalmología, neurología, ortopedia, gastroenterología, pues aplicaciones gastrointestinales, ginecología, urología, reumatología y pues, por supuesto, nosotros los médicos físicos y rehabilitadores. Adicional, los usos son estos y no están limitados a estos, sino que tenemos, por ejemplo, usos para migraña crónica, síndrome miofacial con evidencia controvertida, cefalea tensional, trastornos de articulación temporomandibular, el de espasticidad, que es el que más nosotros utilizamos, también
para dolor pélvico o síndrome del piriforme. Pues diferentes grados de evidencia todavía en construcción y en muchos casos de tipo contradictorio. Estos que están listados acá no son los únicos. Cuando uno va a ver la lista pues, de potenciales usos es mucho más amplia. Recordar que como todo medicamento puede tener complicaciones con su uso y pues ya que la utilizamos dentro de las herramientas terapéuticas, es muy importante conocer que podemos tener 3 tipos de reacciones cuando utilizamos toxina. Pues vamos desde las reacciones de tipo local, dolor, edema y eritema, que van a ser fácilmente tratables. Simplemente a veces edema y eritema, simplemente vamos a utilizar un paquete frío y nos puede ayudar a aliviar los síntomas. La infección, que va dentro de la etapa previa a la aplicación, entonces recordar siempre una buena antisepsia antes de hacer las inyecciones de toxina. Complicaciones distales dadas por la fusión más allá de la zona de aplicación de la toxina, entonces nosotros podemos tener tosis palpebral, disfagia, disartria, se pueden precipitar o favorecer cuadros de infección respiratoria urinaria, o uno también, pues que puede ser importante, por ejemplo, no solo en el caso estético, sino cuando hacemos aplicación de toxina terapéutica en cara, que hay que recordar que a veces se puede tener un resultado estético insatisfactorio si nosotros no tratamos de balancear las aplicaciones a ambos lados de la cara y pues podemos dejar al paciente pues con una asimetría. La mayoría de estos efectos pues van a estar o se van a limitar al tiempo que dura el efecto terapéutico de toxina, o sea, pues alrededor de unos 3 meses. Y con menos frecuencia, pero también tener en cuenta que podemos tener reacciones sistémicas, reacciones de hipersensibilidad, pues incluso pueden llevar a un choque anafiláctico. Recordar que los usos repetidos de toxina pueden inducir inmunidad y entonces vamos a tener anticuerpos contra la toxina, lo cual en el tiempo va a limitar la efectividad de la toxina y pues casos de pseudobotulismo también. Ya entrando en cuanto a lo que son los efectos analgésicos de la toxina, especialmente lo que más he estudiado es la toxina de tipo A. Entonces, se arrancó en el 85 con este estudio de Sud y colaboradores en distonía cervical y pues inicialmente siempre se ha asociado que el efecto analgésico estaba dado por esa regularización o esa acción sobre la contracción muscular. Sin embargo, observaciones hechas posteriormente ya en la década del 2000 hablaba que ese efecto analgésico se estaba instaurando antes del bloqueo neuromuscular y va a persistir durante mucho más tiempo que ese bloqueo. Entonces se tuvo que plantear que probablemente habían unos mecanismos diferentes para ese efecto analgésico y que no solo estaba limitado a la regulación de la actividad muscular. ¿Qué se vieron? Pues de ahí de 2003 hasta 2010, pues diferentes estudios probaron su uso para migraña crónica, hasta que finalmente se llegó a que la FDA diera el aval formal para el uso en esta patología. Y pues hoy en día sí la tenemos que está dentro del arsenal terapéutico. Casi todos los modelos que se han utilizado, pues inicialmente se utilizaron modelos animales, también se han hecho algunas pruebas pues en sujetos sanos para evaluar estos efectos analgésicos. Uno de los primeros estudios que se hizo fue la reducción del dolor asociado a la inyección plantar de formalina en las ratas. Entonces lo que se hacía era que 5 días previos a la inyección de formalina se daba un pretratamiento con toxina botulínica y lo que se hacía posteriormente a la inyección de la formalina, que es un preparado de formaldehído con solución salina, lo que se evidenció era, en estas pruebas lo que se hace es evaluar conductas motoras del animal. Entonces la conducta motora que se evalúa es que el animalito mueve la patita o se empieza a lamer la pata y el tiempo que dura haciendo es como el indicativo del tiempo en que el animal está experimentando el dolor. Lo que se vio es que hay 2 fases, hay una fase inicial que va de 0 a 5 minutos, digamos, como de dolor inicial, en la cual la aplicación de toxina no mostró ningún efecto, pero para la fase 2, que ya va a un dolor, digamos, de tipo tardío, después de los 15 minutos hasta 60 minutos, pues los resultados fueron consistentes en que todos los animales que fueron tratados con toxina experimentaron una reducción de ese tiempo de lamerse la patita o de estar moviendo la patita, y digamos que eso, pues, se correlacionó también con mediciones de glutamato a nivel distal en las que se comprobó que había una disminución de estas, por lo cual se planteó que adicional así como se induce el bloqueo de liberación de acetilcolina, también en las terminales sensitivas lo que podría estarse dando es una inhibición de liberación de neurotransmisores relacionados con, pues, valga la redundancia, la transmisión del dolor. Sin embargo, hay que tener en cuenta para el caso de estos modelos animales que dependiendo de la dosis que yo voy a utilizar, puedo también alterar la respuesta motora, del animal. Si utilizo dosis muy grandes, pues yo voy a tener un paso de la toxina a nivel sistémico y eso podría terminar también afectando el rendimiento motor del animal. Entonces, habría que asumir con cuidado los resultados de si realmente la disminución de movimiento
es asociado con un efecto analgésico o es que hay un impedimento motor asociado a grandes dosis de toxina. ¿Qué se ha planteado entonces respecto a los efectos terapéuticos? Tenemos dos líneas de efectos, unas líneas directas y unas líneas indirectas. En cuanto a líneas indirectas, pues lo que ya habíamos dicho, la relajación muscular se va a llevar también a una vasodilatación y esta relajación muscular pues disminuye la actividad muscular, pues hablamos de actividad muscular que puede ser excesiva, incoordinada o disfuncionante. Ya por el lado de las actividades de tipo directo, entonces nosotros tendríamos efecto directo a nivel del sistema nervioso central. La toxina se ha visto que sufre transporte retrógrado aprovechando el citoesqueleto celular y el reciclaje de las mismas vesículas sinápticas. Entonces va a alcanzar zonas más altas del sistema nervioso, incluso llegando hasta los segmentos medulares a través pues, de transporte retrógrado. También inhibición del receptor transitorio de tipo vailinoide de tipo 1 también se ha relacionado con alteraciones en el receptor tipo 1 de angiolina, en los cuales lo que parece ser es que el efecto está relacionado más que sobre la expresión genética del receptor, va a estar más encaminada a inhibir la translocación hacia las membranas celulares. Y el efecto que hemos nombrado, modulación de la liberación de neuropéptidos. ¿Cuáles? Bradykinin, serotonina, prostaglandina 2, los que más se han estudiado, que más se han relacionado, que es glutamato, sustancia P, y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Entonces, a los diferentes modelos, a diferentes niveles, ¿cuáles serían estas acciones? Entonces, nosotros tendríamos que a nivel de la terminal periférica, nosotros podríamos hablar de un efecto sobre la inflamación. Sin embargo, los estudios en este apartado han sido contradictorios, porque mientras algunos prueban que existe disminución de liberación de glutamato, sustancia P y de péptido asociado al gen de la calcitonina, otros estudios no muestran estas disminuciones, lo cual podrían poner en un predicho que un efecto analgésico pudiera estar asociado también con un efecto antiinflamatorio. De hecho, en modelos animales, si bien se disminuye, por ejemplo, el edema asociado a la formalina, se ha visto que edema asociado a carragenina o la extravasación de proteínas plasmáticas asociadas con capsaicina no sufre ninguna modificación cuando se hace tratamiento con toxina botulínica. Entonces, la toxina a nivel periférico podría reducir sensibilización periférica con esta posible disminución de la liberación de neurotransmisores. A nivel axonal, pues lo único que también podríamos esperar o que se ha visto es que específicamente la toxina de tipo A puede tener algún rol o algún papel en la regeneración axonal, porque puede tener o promover el desarrollo de las células de Schwann. A nivel de los ganglios de la raíz dorsal, pues lo que se ha visto es que modula la expresión a nivel de las membranas celulares del receptor TRPV1 y también de los canales de sodio, que ya sabemos que los canales de sodio dependientes de voltaje, como el 1.3, el 1.7 o el 1.9, pues están relacionados dentro de la génesis, la cronificación y la sensibilización para tener nosotros fenómenos de dolor crónico. Y como les decía, gracias a ese transporte retrógrado que tiene, pues ellas pueden alcanzar el asta dorsal de la médula espinal y aquí nosotros vamos a tener efectos antineuropáticos de manera central. ¿Qué se ha visto? Que puede haber una regulación al alza de los receptores, por ejemplo, actuar sobre los sistemas opioides endógenos, con una regulación al alza de los receptores de tipo mu, y también afectar el sistema GABAérgico con regulación de los receptores de tipo GABA-A. También se ha planteado que hay neuromodulación de la neuroinflamación actuando sobre las células de la microglía, disminuyendo su activación y pues restaurando como ese balance neuroinmunológico que puede estar alterado en los procesos de lesión nerviosa periférica. Sí que se ha visto que no se alteran lo que son los tipos de sensibilidad, en el caso pues de sensibilidad primaria en cuanto a lo que es ese dolor primario, pues no hay un efecto de la toxina botulínica. Pues grosso modo son los mecanismos que se han planteado para los efectos antinociceptivos de la toxina. Cuando se alcanza, por ejemplo, las células a nivel del asta dorsal, y eso va a guardar una correlación. Entonces va a sufrir un transporte desde la periferia y los niveles o segmentos medulares que nosotros vamos a encontrar o donde podríamos encontrar la toxina, pues va a guardar una correlación. O sea que lo que se traduce que va a tener una distribución de tipo dermatomal y entonces a nivel central nosotros en médula espinal la vamos a encontrar pues, relacionada con los dermatomas en los cuales la aplicamos periféricamente.
También se ha visto que puede tener un efecto analgésico en espejo. En pacientes en que tienen lesiones que generan dolor contralateral, el aplicar la toxina en el lado del dolor puede inducir analgesia en ambos lados. Pero no ocurre al revés. Puedo tener dolor en ambos lados, pero si no aplico el lado donde está ocurriendo la lesión primaria, no voy a tener respuesta analgésica adecuada. Ya finalmente, para iniciar pues, lo que hay en cuanto a evidencia, esta revisión de Javari 2018, investigadores de la Universidad de California, en la que hacen una revisión de la evidencia sobre la aplicación de toxina en diferentes tipos de tratamiento. Ellos acá evalúan el nivel de evidencia y lo van a clasificar acorde al subcomité de evaluación y terapéutica de la Asociación Americana de Neurología, en la que dividen los ensayos clínicos controlados aleatorizados dobles ciegos con una clasificación de 1 a 4, siendo 1 los mejores estudios y 4 los de peor calidad. Entonces asumen que vamos a tener una evidencia de tipo A cuando tenemos al menos 2 estudios de clase 1 que avalan el uso, que tienen resultados positivos. ¿Qué tenemos nosotros en cuanto a dolor neuropático específicamente? Entonces vamos a tener estudios para neuralgia posherpética, neuralgia de tipo postraumático y también para neuralgia del trigémino, pues estudios que fueron clasificados todos como categoría 1 y en los cuales en los resultados se mostró que había una disminución en cuanto el ítem o el score de dolor. Lo que vemos es que muchos de los estudios siempre varían en cuanto al tipo de aplicación de la toxina. Incluso algunos varían de los tipos de toxina, prefiriendo unos a bobotulino, otros son a botulino, y pues la cantidad de toxina que se aplica y los modos de aplicación también van a variar, desde tener modos subcutáneos hasta tener modos intramusculares e incluso tener modos intraarticulares. Entonces, finalmente, para estos autores, esto queda con un nivel de evidencia A en la que es efectiva cuando hablamos de neuralgia posherpética, neuralgia del trigémino y neuralgia postraumática. Sin embargo, pues quiero que tengan en cuenta los nombres de los autores que tenemos, porque vamos a ver que a lo largo del tiempo y hasta 2022 básicamente no ha habido un aumento que sea ingente en cuanto a la cantidad de estudios de calidad para evaluar la toxina, y casi todas las revisiones sistemáticas que hay terminan de un modo u otro reciclando pues los mismos estudios. Para el caso ya de otras patologías, tenemos por ejemplo acá dos estudios para neuropatía diabética, uno de clase 1 y clase 2, fascitis plantar, estudios de clase 2 en los que se ha demostrado que hay alguna mejoría del dolor. Lo mismo para síndrome del piriforme, pero por ejemplo tener en cuenta este estudio de Fishman, que lo vamos a ver más adelante, que tiene sus consideraciones en cuanto a metodología. Para dolor lumbar también, lo hemos visto también con alguna clase de evidencia para el uso en epicondilitis lateral, siendo estos que quedarían lo mismo que, por ejemplo, síndrome de dolor neuropático asociado a la lesión por trauma raquimedular, que quedarían todas como categoría de tipo B, en la que se asume que podría ser probablemente efectiva. Pues, neuropatía diabética, fascitis plantar, síndrome de piriforme, dolor asociado con artroplastia de rodilla, síndrome de dolor pélvico masculino, dolor lumbar crónico y el dolor neuropático secundario a lesión traumática, que este ítem pues va a ser muy relevante para nosotros realmente, pero vamos a ver que hay algunos reparos frente a la evidencia en este sentido. Adicional ya la categoría C, derivados de estudios de al menos un solo estudio de clase 2, pues ya aquí entraríamos con patologías varias, dolor pélvico femenino, pero ya vamos a ver que hay que diferenciar qué clase de dolor podría haberse beneficiado. Osteoartritis de rodilla. En osteoartritis y en el campo de inflamación, que habíamos dicho que la evidencia es controversial, digamos que los estudios a nivel intraarticular se han sido consistentes en que hay disminución de marcadores inflamatorios intraarticulares tras la aplicación de toxina. Y uno que nos interesa mucho a nosotros, que es el síndrome de dolor miofacial, pues lastimosamente la evidencia es controvertida. Tenemos estudios de clase 1, estudios de clase 2, pero la mayoría no cumplen en disminuir el dolor. Mientras la mayoría no cumple, solo algunos pocos estudios, digamos, que han demostrado algunos efectos benéficos. Entonces nos queda que el síndrome miofacial pues termina con un nivel de evidencia indeterminado, dado resultados de tipo contradictorio. Ahora tenemos otra revisión sistemática con metaanálisis, enero de 2022, sobre el uso de la toxina en síndromes de dolor pélvico crónico.
Finalmente, ellos llevaron a 18 estudios, 3 ensayos clínicos aleatorizados, 5 estudios prospectivos. Se evaluaron diferentes patologías, tendremos síndrome de dolor vesical, cístico intersticial. 8 estudios evaluaron dolor, funcionalidad y síntomas urinarios, resultados también divergentes. Mientras algunos aliviaban dolor, otros no mostraron efectividad, algunos mostraron alguna mejoría en cuanto a los síntomas urinarios. Para el caso de dolor prostático, prostatitis crónica, 3 estudios, 2 ensayos clínicos aleatorizados, un estudio prospectivo comparativo, 180 hombres que habían sido sometidos a otros tratamientos y tenían síntomas refractarios, se evaluó el dolor y el índice de síntomas de prostatitis crónica, y en este pues sí se evidenció que hay una diferencia significativa estadísticamente respecto al placebo con el uso de toxina botulínica. Mientras que para dolores total crónico, solo un estudio, 60 pacientes, se evaluó toxina botulínica más anestésico local versus solución salina y anestésico, y no hubo ninguna superioridad en el grupo de toxina. En cuanto a dolor pélvico ginecológico, 3 ensayos clínicos, un estudio comparativo, 194 pacientes, se evaluó dolor y función sexual. Cuando se habla de que el dolor pueda estar relacionado con vestibuloidemia, no hay diferencias, pero sí se muestra que hay un componente o que hay efectividad de la toxina cuando el dolor está asociado con espasmos de piso pélvico. Nuevamente, en dolor pélvico ya de tipo miofacial, 2 ensayos clínicos aleatorizados, 25 hombres, 113 mujeres, toxina versus solución salina, toxina con anestésico local versus anestésico local solo, ninguna diferencia significativa entre los grupos. Ahora, uso de toxina en otro campo, pues el que nos interesa, de dolor musculoesquelético crónico, aquí como terapia ayudante. Recordar que el enfoque del dolor musculoesquelético crónico no es un enfoque de una sola patología, sino que el aproximamiento a esta entidad es multidimensional. Entonces todas las intervenciones que vamos a sacar era toxina, pero siempre iban añadidas actividades de terapia y en algunos casos actividades de tipo farmacológico. Encontramos 6 estudios que terminaron en la revisión. La herramienta de sesgos de Cochrane, y si recuerdan les había hablado por acá de Fishman de 2016, que quería que tuvieran en cuenta porque dentro de la valoración general del sesgo, pues termina con un alto riesgo de sesgo, y es uno de los estudios pues, que nos termina dando evidencia para síndrome de piriforme. ¿Qué vemos nosotros? Se evaluaron patologías diversas, dolor pélvico miofacial, osteoartritis de rodilla, síndrome de piriforme, diferentes tipos de aplicación de toxina, alta variabilidad en cuanto a la cantidad de toxina que nosotros utilizamos por estudios, dolor pélvico miofacial sin diferencia significativa, osteoartritis de rodilla, pues igual son grupos pequeños, 40 pacientes, una mejoría significativa en el grupo de toxina, y el de Fishman, estudio con alto riesgo de sesgo, también una mejoría significativa para el grupo de toxina. Monteso Courtois 2015, fibromialgia sin ningún tipo de diferencia en cuanto al manejo del dolor, no especificaron tampoco cuántas unidades se utilizaron. En dolor miofacial cervicotorácico tampoco una diferencia, y en cefalea cervical ambos tratamientos, tanto el de toxina como el de placebo, que era solución salina, mejoraron el dolor. Lo único que se dio fue una ligera tendencia a presentar más días libres de dolor en el grupo de toxina, y cuando se experimentaba el dolor, menos horas de dolor por episodio. En la evaluación general, pues, vemos que finalmente tampoco la evidencia está a favor del uso de toxina, y el grado de certeza de estas recomendaciones pues termina siendo un grado de certeza muy bajo. Entonces, ¿qué se plantea? Pues en este momento los datos no apoyarían el uso de toxina botulínica. Habría que hacer y especificar pues que son diferentes patologías. Tener en cuenta también que no tenemos una guía de manejo de la toxina en la patología musculoesquelética, que hay factores que pueden afectar la endocitosis de la toxina, y esto nos va a afectar directamente la efectividad. Recordar que yo puedo simplemente por una mala técnica de aplicación anular todo el efecto de la toxina. Aparte se ha planteado que utilizar herramientas como el TENS o el uso inmediatamente después, el ejercicio, después realizar ejercicio inmediatamente o posterior a la aplicación de la toxina puede favorecer la absorción, del medicamento, y esto en teoría podría modificar la función. Pues finalmente quedamos en que igual se requieren estudios de un diseño más preciso para poder dar unas conclusiones de mayor fortaleza. Ya entrando en dolor neuropático específicamente, tenemos esta revisión 2020 del grupo francés, avalado por la Sociedad Francesa de Neurología,
tener en cuenta este autor, M. Atal, porque pues dentro de la revisión sistemática que ellos hacen, pues se incluye el mismo con un estudio que hizo, con un estudio aleatorizado que hizo. Entonces, incluyeron el estudio de Hassen y colaboradores, el estudio de Atal, el estudio de Han, que va a tener también unas dificultades porque es uno de los estudios que ha recibido financiación directamente de la industria. Ellos sí lo terminan incluyendo dentro de su algoritmo de manejo, lo ponen de segunda línea en el manejo del dolor neuropático focal, pero pues dan un amplio rango de dosis desde 50 hasta 300 unidades cada 3 meses, y sin embargo, a pesar de que consideran que la evidencia que revisaron era de una buena calidad, pues terminan dando una recomendación débil en favor de la toxina por la falta de estudios mucho más grandes. Nuevamente una revisión sistemática de abril de 2022 en cuanto a la efectividad multidimensional de la toxina en el dolor neuropático, porque aquí no solo se limitaron a evaluar el componente de la reducción del dolor, sino que evaluaron en cuanto a calidad de vida y calidad del sueño. Algún estudio también evaluó la escala de ansiedad y depresión hospitalaria, pues la escala Hatch. Sin embargo, vamos a ver que hay diferencias cuando analizamos diferentes revisiones. Entonces aquí, este es la evaluación de la calidad de los estudios. Tenemos la escala de Haddad, pues, del colombiano. Vemos que pues, categorizados por esta escala tendrían una buena calidad los estudios. Cuando lo analizamos mediante la herramienta de sesgos de Cochrane, pues encontramos más reparos. Encontramos aquí este estudio que quiero que recuerden también, el estudio de Chun, que tiene alto riesgo de sesgo, y pues tendríamos prácticamente mitad y mitad. De los dos estudios, 6 con un bajo riesgo de sesgo, 5 con algún riesgo de sesgo, y pues el estudio Chun que estaría con un alto riesgo de sesgo. Aquí sí nos reportan que 9 de estos estudios fueron financiados, 3 estudios directamente por la industria, lo que fue el estudio de Finlayson, el estudio de Han y el estudio de Brewer, y 2 estudios, el estudio de Chun y el de Ranux, que recibieron la toxina directamente también de la industria. ¿Qué tenemos nosotros? Entonces, para neuralgia posherpética, los estudios serían el de Apala, Xiao y Ranux, todos evidenciando que había una mejora del dolor, pero también Apala y Xiao que reportarían que había una mejoría en cuanto al ítem de mejoría del sueño. Vemos igual que las cantidades de toxina que se aplican pues van a variar 100 hasta 200 unidades, y todos los estudios pues fueron comparados contra solución salina, que era la intervención de tipo placebo. Pues vemos que la cantidad de pacientes pues igual sigue siendo una cantidad limitada. En cuanto a neuralgia postraumática, vuelve y juega el estudio de Ranux porque incluyó pacientes de ambos tipos de neuralgia posherpética y de neuropatía postraumática, y el estudio de Atal, que fue uno de los autores de la revisión sistemática previa, pues que aparte de mejoría del dolor, encontró que había mejoría del sueño y también mejoría de los componentes de depresión y ansiedad en la escala de ansiedad y depresión hospitalaria. Ambos estudios pues que mostrarían pues, mejoría del dolor, teniendo en cuenta que Ranux pues, recibió la toxina directamente de la industria. Estudios para neuropatía diabética, Hassemi, Saleh, Taher y Yuan, todos también diferentes tipos de aplicación de toxina, diferentes toxinas y también diferentes modos de aplicación. Algunos incluso utilizaron en una planta toxina, en la otra planta placebo, y los otros algunos hacían crossover, hacían switch después de 12 semanas y cambiaban a los pacientes que fueron a placebo a toxina y viceversa, o algunos lo que hicieron también es aplicar dosis de toxina en ambas plantas. Finalmente en todos se encontró que había una mejoría en cuanto al dolor, y el estudio de Joan adicional reportó que había una mejoría en cuanto al sueño. También en subescalas de dolor también se reportan mejorías en cuanto a lo que es el dolor de tipo urente, dolor quemante, dolor tipo corrientazo. Finalmente, los estudios para dolor neuropático en trauma raquinodular, poquitos pacientes, pues entre los 56 pacientes, uno con onabotulinum, otro con lepibotulinum, pues que no la hemos visto en nuestro territorio. El estudio de Chun, que ya vimos, dificultad porque recibió la toxina directamente de la empresa, y el estudio de Han, que fue financiado directamente por la industria, y el estudio de Chun, que ya habíamos visto dentro de las revisiones previas, que estaba categorizado como un estudio de alto riesgo de sesgo. Pues ambos habrían mejorado el componente de dolor neuropático en estos pacientes. Finalmente, tendríamos los 2 estudios que también fueron financiados por la industria, el estudio de Brewer para síndrome de túnel del carpo, pero el cual no mostró ningún tipo de diferencia, y el de Finlayson para el síndrome del desfiladero torácico,
en el cual tampoco hubo evidencia. ¿Qué nos quedaría al final con esto? Pues que cuanto a dolor neuropático, una de las características para determinar si hay o no efectividad es el subtipo de dolor. Entonces hablaríamos que podría ser efectiva en casos de neuropatía traumática, neuropatía posherpética o neuropatía de tipo diabético, y quedarían por fuera de la mejoría lo que fueran los casos asociados con neuropatía de tipo compresivo. Pues la neuropatía de dolor asociado con trauma raquinodular no la incluye finalmente porque pues tendríamos ciertos reparos frente a la evidencia que ha mostrado. Aquí simplemente los tipos de toxina, cuál fue la marca que utilizaron, las cantidades de toxina que vemos que varía y también los modos de aplicación que también van a variar. Y finalmente, revisión sistemática y metaanálisis, también de 2022, de la efectividad en cuanto a dolor neuropático. Entonces, esta fue la tabla general de toxina para dolor. Pues vemos que sí hay un efecto a favor de la toxina, pero de todas maneras hay que tener en cuenta, por cómo fueron calculados los diferentes casos de los estudios, que fue un modelo aleatorizado debido a toda la heterogeneidad que había. Pues esto puede conferir a veces a muestras pequeñas de pacientes un gran poder estadístico, por lo cual también las recomendaciones, digamos que hay que tomarlas con cuidado, pero en general se acepta que si hay un efecto benéfico sobre dolor neuropático. Si recuerdan, en el estudio pasado se había mostrado que había mejoría en cuanto a los parámetros de sueño, parámetros también de escala de ansiedad y depresión, pero ya cuando se realiza el metaanálisis lo que vemos es que estas mejorías pues no van a ser significativas estadísticamente. Lo mismo sucede con las subescalas de ansiedad y depresión de la escala de ansiedad y depresión hospitalaria, pues tampoco tenemos una significancia estadística. Lo mismo en cuanto a desempeño mental, desempeño físico, pues son mejorías en estos campos, tampoco tenemos una significancia. Y cuando hacemos el funnel plot para el riesgo de publicación, pues vemos que la gran mayoría de los estudios no caen dentro de esta área en la que nosotros deberíamos detenerlos, y pues lo que vemos es que casi todos están por fuera, asumiendo que tenemos un gran riesgo de sesgo de publicación que podría estar asociado a la alta heterogeneidad que tenemos dentro de estos estudios. Finalmente, ¿qué concluyen nuestros autores de esta última? Pues que sí, hay una efectividad de la toxina en el manejo del dolor neuropático, pero que hacen falta estudios de mejor diseño para poder trabajar y trasladar esa efectividad que se ha dado en los estudios ya al ámbito de la práctica clínica diaria. Finalmente, pues, preguntas a responder sería, dentro de esta efectividad, es definir en cuál paso de los algoritmos de manejo del dolor neuropático podríamos encasillar a la toxina y si realmente este manejo, dado los costos que tiene la toxina, nos impacta y es un manejo que sea de tipo costo efectivo. Bueno, pues eso era lo que voy a hacer.